gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo. Seguimos viendo la epístola de Efesios, capítulo 5, el verso 18. Bueno, habíamos leído, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, dice. Bueno, habíamos visto algunos versículos en Gálatas que nos mostraban la manera de llegar a vivir en el Espíritu, también andar por el Espíritu y así mantenernos llenos con el Espíritu. Y así el Espíritu nos mantiene informados en cuanto también a la voluntad de Dios. Eso habíamos leído en 2 de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Y hermanos, también en cuanto a doctrinas y aún en lo natural, el Espíritu Santo nos fortalece en toda circunstancia. Y podemos decir como Filipenses, y vamos a ver ese versículo tan conocido de Filipenses. Filipenses, capítulo 4 y el versículo 13. Es muy cortito, pero un poderoso versículo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermano, todo lo podemos en Cristo. Aleluya. Él en cada paso de nuestro progreso llega a depender de Él. Cuando estamos llenos del Espíritu, constantemente la palabra plenoraun quiere decir en griego tripular un barco. De aquí, lleno, y significa pilotear, controlar o guiar. Por lo tanto, ser lleno del Espíritu Santo significa ser guiado, piloteado, gobernado diariamente, continuado con la plenitud del mismo Espíritu. Y así nadie podrá estar embriagado con el vino de este mundo, intoxicado de toda carnalidad. No, pues esto no entra en un vaso que está lleno, que está colmado. Un vaso que está lleno significa que está colmado. No entra más nada. Y si estamos llenos del Espíritu, bueno, no entrará otra cosa que llega a molestar al Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que nos guía, nos guía, y estamos llenos del Señor, estamos llenos del Señor. Y fíjese lo que dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese, dice que todo lo llena en todo. Y también en Colosenses, capítulo 1. Vamos a ir a Colosenses, en el capítulo 1. Y el verso
9. Dice, por lo cual también nosotros, dice, desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda potencia, paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjese, hermano, lo que dice también en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 3 a 5. Vamos a ver aquí algo que pasó en la antigua iglesia, la primitiva iglesia. Dice que allí, hermanos, en aquellos días, había crecido y los hermanos estaban dando la palabra. Y fíjese lo que dice el verso 3. Buscad, dice, pues, hermanos, dice, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicador, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjese, cuando vivimos bajo la guía del Espíritu Santo, el varón o la mujer lleno del Espíritu Santo, en él se ve la fe, se ve la fe. Otros la llegan a ver. Él no necesita andar diciendo yo tengo fe. El Espíritu Santo lo hace visible y allí no hay lugar para la carne. Antes bien, dice, sé lleno de la plenitud del Espíritu. Hechos 13, verso 51 y 52. Vamos a ver un poquito. Dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es lo que produce, hermano, la llenura del Espíritu. Y cuando uno vive totalmente colmado por el Espíritu Santo, guiando nuestra vida en todas las cosas, dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Qué glorioso, hermano. Y el capítulo 14 y el versículo 1. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, dice, de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de asimismo griegos. Fíjese, bajo la unción del Espíritu Santo, dice que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! Hay una unción, hay una unción, hermano. ¡Qué poderoso es cuando pasa esto! Y el verso 1 lo describe. Vemos en Primera de Tesalonicense también. Vamos ahí a Primera de Tesalonicense, capítulo 1.
versículo 5 y 6. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero había algo en medio de esa gran tribulación, dice, con gozo del Espíritu Santo. Hermano, a veces podemos estar pasando una gran tribulación, pero ese gozo hace que al abrir nuestra boca, a los hermanos le edifiquen, a los hermanos le lleguen, Y bueno, y así es. Dice el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermano, cuando el Espíritu Santo nos respalda, así sucede. Qué glorioso, hermano, qué glorioso es, hermano, vivir bajo la guía y la unción del Espíritu Santo, hermano. Y eso no es algo abstracto. Pablo y sus asociados, ellos llegaron a vivir bajo la guía del Espíritu Santo, en medio de gran persecución, pero ellos se dedicaban a dar la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, y la palabra llegaba en plena certidumbre de fe. O sea que el que escuchaba tenía algo dentro de sí que le decía, esto es así. Es cierto, ellos llegaban a creer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les convencía. Ahora vamos a ir al próximo versículo de Efesios capítulo 5. Dice, hablando, dice, entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Acá vemos la adoración enfatizada, primero en la vida natural, pero la adoración espiritual, como dice Efesios capítulo 1, la adoración espiritual. Vamos a ir a ver lo que nos dice el capítulo 1. Y el versículo 12 al 14 dice, a fin, dice, de que seamos para la alabanza de su gloria, dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Hermano, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Él se alimenta, hermanos, el Señor, el Padre, se alimenta de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Y tal adoración y alabanza obtiene una recompensa eterna. Estos eran los salmos en griego. Estos eran los salmos en griego. Significa tonadas o estallidos de gozo con música, cantar cantos con instrumentos y encordados de todo tipo. ¡Qué provechoso son los instrumentos musicales, hermano! ¡Qué provechosos son los instrumentos musicales usados para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria! Vamos a ver un poquito el Salmo 150. ¿Quién otro sino el salmista, el dulce cantor? Podía hablar de estas cosas.
el salmista David, él nos podía hablar de todas estas cosas. Salmo 150. Dice, alabadle, dice el verso 3, dice, al son de la bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, y todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Oh, hermano, a veces no queremos alabar al Señor teniendo la oportunidad. A veces no queremos cantarle al Señor teniendo la oportunidad, hermano. Realmente somos un poco reacios. Qué lindo cuando usted ve un hermano que él alaba, que él predica, que él, vamos a decir, predica a las almas, que él realmente está en todo. ¿Por qué? Porque la alabanza, hermano, es la que primeramente alimenta a nuestro Dios. En la alabanza Él está. En la alabanza Él está. Y a veces, hermanos, no queremos alabar al Señor. A veces hay que rogarle a los hermanos para poder alabar al Señor. Hay que rogarle porque no le da importancia. No le da importancia. Hermano, qué triste que es esto. Qué triste que es esto. ¿Por qué? Porque, hermano, hoy tenemos libertad y podemos alabar al Señor. Fíjese, hermano, teniendo la oportunidad no queremos aprender ningún instrumento, no queremos cantar al Señor. Hermano, hoy en este tiempo, cuando los hermanos extrañan poder reunirse, cantarle al Señor, hoy todavía, para realmente cantar en nuestros hogares. No hay libertad de reunirnos libremente, pero júntese en su casa y cante al Señor. Vea lo que le pasó a los cautivos israelitas en Babilonia. Vea lo que ellos llegaron a sentir, hermano. Y a veces nosotros no valoramos que en cada casa hay un himnario. Y si no sabe tocar un instrumento, bueno, palmea al Señor, sin vergüenza, hermano, porque para otras cosas a veces no hay vergüenza. Para otras cosas no hay vergüenza, pero para la causa del Señor tenemos vergüenza. No queremos cantar, no queremos que nos escuchen, no queremos palmar, no queremos usar un instrumento, no queremos nada. Pero fíjese lo que le pasó a los israelitas, hermano. Ellos realmente extrañaban. Dice, junto a los ríos de Babilonia, dice el Salmo 137, versículo 1 al 5. Hermano, que no nos pase esto, que no nos pase esto. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo, dice, nos pedían que cantásemos. ¿Y cómo dice? Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y el verso 4 dice, ¿y cómo cantaremos? Dice, los cánticos de Jehová en tierra de extraños. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pide a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén, como preferentemente asunto de mi alegría. Hermano, a veces, como dije, no queremos cantarle al Señor. Pero en el mundo a veces abrimos nuestra boca para tararear cosas mundanas, o a veces para hablar cosas que no convienen, hermano. Y acá los israelitas dicen que ellos extrañaban no alabar al Dios vivo, y los impíos querían que le canten.
Querían que le cante, dice, ¿cómo cantaremos? Dice, cánticos de Jehová en tierra de extraños, dice. ¿Cómo cantaremos? ¿Cómo podremos alabar? Dice, en tierra de extraños, dice. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. A veces perdemos nuestro tiempo en cosas que no dan provecho. Salmos capítulo 30 y el versículo 4. Dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Cantad a Jehová vosotros sus santos, dice, y celebrad la memoria de su santidad. Hermano, nosotros somos santos de Jehová, nosotros somos santos del Señor, y al Señor tenemos que cantarle. A veces, hermano, más bien cantamos cosas que no tenemos que cantar, o hablamos cosas que no tenemos que hablar, pero nos queremos alabar al Señor, hermano. Yo cuando escucho que los hermanos alaban, realmente me hace acordar a mi juventud. Siempre alabé al Señor, siempre alabé al Señor, y hasta hoy, a veces pongo y mientras estoy estudiando, estoy allí, tarareando las canciones, hermano, y me llegan, hermano. Y cuántas veces en la canción también hay enseñanza, hermano, hay enseñanza, porque son bíblicas y nos llegan, hermano, y el Espíritu Santo nos toca, hermano, y bueno, hermano, ya así dice, cantad vosotros sus santos. Hermano, el Señor se deleita en nuestras canciones, somos sus santos. Vamos al Salmo 105 y el versículo 2 al 4 dice, cantadle salmo, habla de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, dice, alegre es el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, dice, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Oh, nosotros, hermano, somos descendencias, dice, de Abraham, dice, hijos de Jacob, sus escogidos, hermano. Bueno, hermano, que realmente que podamos hablar en cánticos de sus maravillas, hermano, de todas sus maravillas, como en la alabanza, en una reunión, ya hablamos de su grandeza y poder, y de sus obras, Vamos a ir a Primera de Crónicas, el libro de Primera de Crónicas. En el capítulo 16. Antes, hermano, los jóvenes nos juntábamos, y lo único que sabíamos hacer era cantar y cantar. Volvíamos a veces roncos de tanto alabar al Señor, pero con gozo en el Espíritu, con un gozo en el Espíritu. Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 7 al 12. Dice, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer a los pueblos sus obras, cantadle a él, cantadle salmo, habla de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Fíjese lo que aquí David
lo que David aquí cantó con un salmo de acción de gracia. Y vamos a ver en este mismo capítulo, el verso 20 al 27. Dice, y andaban de nación en nación, dice, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, dice, castigó a los reyes, dice, y dijo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mi profeta. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad el día en día su salvación, cantad entre la gente su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a conocer, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra de vida. A su nombre, trae ofrenda y venid delante de él, y postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Vea cómo realmente él está hablando aquí, cómo le está hablando aquí. Dice, cantadle a Jehová. También, hermano, las alabanzas, cuando a veces estamos un poco oprimidos, cuando realmente a veces andamos un poco con problemas, y realmente parece que nada nos llega, y bueno, por ahí ponemos una alabanza y ahí ya toca nuestro corazón, o cuando estamos en prueba, o cuando hay alguna cosa que realmente no sale a veces con la oración, y bueno, y está allí, y bueno, y el santo debe aprender a alabar al Señor, debe aprender a alabar al Señor, aún en los momentos difíciles. Cuando comenzaba el programa, escuchaba la canción de Filipo y decía, como el Señor es sabio. Como el Señor es sabio, porque realmente yo no comenté solo con mi esposo, estaba comentándole lo que estoy escribiendo, le decía. Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16. Y el verso 22 al 34. Vemos acá al apóstol Pablo, y a Silas. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Con seguridad. Vamos a primero hablar sobre estos versículos. Vemos acá, cuando le echó a Pablo y a Silas en la cárcel, el diablo creyó ganarle a Pablo. Ya Silas se habrá estado gloriando, los hice azotar mucho y encima los hice meter en el calabozo de más adentro. No dejó nada sin pensar este enemigo, y además les engrilló los pies en el cepo. Lo mismo pensó cuando el Señor bajó a las profundidades de la tierra, olvidando a quien quería atrapar, porque ese es el enemigo, se cree muy pícaro, se cree muy entendido, pero resulta que él se olvida que él está hablando con el hacedor de los cielos y de la tierra, el creador del mundo, hermano. Y eso es lo que pensó por Pablo y Silas, y con el Señor hizo eso. Vamos a ver Efesios capítulo 4 y el verso 9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese, dice que bajó a las profundidades de la tierra. El Hijo de Dios era Dios mismo, y él creía que con eso ya le iba a vencer. ¡Qué alegría habrá tenido el enemigo, hermano, cuando llegó el Señor allí! De acá no vas a salir, de acá no vas a salir. Él pensaba que estaba ganado, él pensó que estaba ganado. Vamos a ir al capítulo 1 de Efesios y el verso 19 al 23, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder con nosotros los que creemos, según del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El diablo dijo: acá ya lo tengo, en las profundidades. ¿Cómo va a ser para salir de acá? Este es mi territorio. Pobrecito, él no se dio cuenta que todo es del Señor, aún esos lugares, y Dios realmente es el que domina todas las cosas. Dice: la cual operó en Cristo. Hermano, en Cristo dice que había un poder semejante a más de una dinamita. Y de esa manera le resucitó, hermano. De esa manera le resucitó. Y bueno, hermano, y dice que agarró y dice y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y qué más hizo? Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que vamos a decir, se habrá sorprendido el mismo enemigo cuando allí, como una dinamita, el Señor resucitó. El Señor resucitó, y no solo Él, ya la vez pasada una vuelta hablamos sobre esto, sino a lo que Él había ido. Y dice que resucitaron y lo sacó de allí, debajo de la misma tierra, hermano. Y esto era lo que estaba seguro el apóstol Pablo, y esto estaba en ellos y en Sila. Ellos sabían en quién había creído, y quién le había llamado. Segunda de Timoteo. Vamos a ver segunda de Timoteo en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 14. Dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. ¡Aleluya! Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para aquel día. Retén
la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Mire Pablo, Pablo, él sabía en quién había creído. Él sabía, hermano, debemos tener hidalguía, no temor ni cobardía en Cristo, hermano, en Cristo. El verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, nos dio hidalguía, no cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que nos dice el espíritu de poder, amor y dominio propio. Y el verso 8 dice, por lo tanto, dice, no te avergüences, no te avergüences, no seremos creyentes con vergüenza. No quiere cantar porque tiene vergüenza, no quiere orar porque tiene vergüenza, no se anima a dar un tratado porque se avergüenza y del miedo de las aflicciones. Hermano, mire un poco lo que Pablo dice. Dice el verso 9, quien nos salvó, dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos muestra quién nos salvó y quién nos llamó con un llamamiento santo. Versículos 10 y 11, pero que ahora ha sido manifestado, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad, por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo no se puso títulos, él no se puso título, el título se lo dio el Señor. Y el verso 12, fíjese lo que dice, por lo cual asimismo padezco esto, dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso, dice, para guardar mi depósito para aquel día. Fíjese lo que Pablo dice, y Pablo y Sila estaban seguros. ¿En quién? En quién había creído, en quién habían creído. Volvemos a Hechos capítulo 16 y vamos a leer el versículo 24. Podemos leer desde el 22 nuevamente. Y se agolpó el pueblo, dice, contra ellos, y los magistrados, y rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Y después de haberle azotado mucho, no era poco, hermano, mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, aquel más oscuro, aquel donde realmente no había luz, habrá sido húmedo, hermano, y habrá habido allí alimañas incluso. Dice, y les aseguró los pies en el cepo. Piense por un momento que el Espíritu Santo le pueda trasladar a este momento. Pero dice el verso 25, vea usted la actitud de un vencedor, hermano. La actitud de un vencedor, hermano. Hermano, ¿cuánto tenemos que aprender, hermano, todavía? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Primero dice que oraron al Señor. Oraron allí, dice. Y luego dice, y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían, dice. Y los presos los oían. ¿Qué habrán dicho los presos? Escucha, estos locos. Pero hay que estar locos para estar todos golpeados, lastimados y estar metidos allá abajo en el sótano, en la cárcel más segura, en el lugar más seguro.
todos llagados por los azotes. Pero vea usted el poder, hermano, de una alabanza que sale del mismo corazón a la presencia de Dios, hermano. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué seguridad la de ellos, hermanos! No estaban allí lamentando, ni enojados con los de Filipo, diciendo después de que le hicimos tanto bien, mira lo que nos hicieron, mira cómo nos mandaron acá, mira cómo estamos. No estaban enojados con los que estaban afuera, sino que ellos, dice, cantaban himnos a Dios. Y dice que las cadenas de todos se soltaron. La alabanza, hermano. Cuando hay a veces problemas en el hogar, cuando hay tristeza, cuando hay enfermedades, cuando hay cosas en el hogar, empezamos a cantar alguna alabanza, hermano. Y allí, hermanos, somos tocados por el poder de Dios. Somos tocados por el poder de Dios. El verso 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué habrá pensado este hombre? Pero esta gente está loca. Primero cantaron, y ahora teniendo la oportunidad de salir, pero ellos estaban no esperando la oportunidad de salir en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. Tenía que dar fruto ese momento que habían pasado. Y Dios, hermano, y Dios, porque todo ayuda a bien. A veces no entendemos, hermano, a veces no entendemos. Dice más, Pablo clamó a gran voz. No es que le dijo despacito como para decir yo te dije nomás. Y después se quiso, vamos a decir, justificar, no, a gran voz, que todos los presos habrán oído. Dice que le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos. Ellos no tuvieron tiempo de predicarle, hermano. Ellos no tuvieron tiempo de predicarle. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo y de Silas? Ellos no, mientras estaban allí siendo golpeados, siendo golpeados y los llevaban allá en las catacumbas, en la oscuridad, y los aseguraban en el cepo, no le empezaron a insultar, hermano, al carcelero. Ellos se dejaron hacer, como dice que hizo Jesús, dice que enmudeció, dice Isaías 53, y no abrió su boca. Y así Pablo y Silas fueron, dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Aleluya! Este es el poder, hermano, de Dios. Este es el poder de Dios. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fíjese, recién en el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El poder, hermano, sin haber hablado mucho,
Y recién allí en la casa ellos le predicaron, pero él tenía dentro de sí eso que había visto en ellos, eso que había visto en ellos. Y vemos, hermano, como dije, ellos no estaban allí, vamos a decir, lamentándose. No estaban lamentándose, dice que ellos cantaron al Señor, alabando al Señor en sus corazones con gozos. Ellos sabían que eso era por la causa del Señor. Hermano, te están persiguiendo, hermano, te sentís mal, tenés algún vecino, ¿eh? Alguien te está persiguiendo por la causa del Señor. Hermano, más bien tenés que hacerle. Hermano, yo podría contar testimonio, pero sería ocupar mi tiempo en otra cosa. Tendríamos que, pero mirando la palabra, cómo respondió Pablo y Silas. Por la causa del Señor, y eso fue lo que convenció, y allí, hermano, allí en Filipo, se abrió la iglesia de los filipenses. A través del sufrimiento ellos dieron a luz a todos estos santos, hermanos. Con razón el apóstol le dice a los Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto. Él ya había tenido, hermano, a través de los golpes, a través de las persecuciones, esos dolores, hermano. Vamos a ver Segunda de Corintios, hermano, qué tremendo realmente poder vivir bajo la unción del Espíritu Santo. A veces no entienden, algunos no entienden, y dice, vos le defendés, vos haces esto, vos haces aquello, pero no importa, hermano, cuánto realmente nos juzguen a nosotros, o cuánto, hermano, le hagan por la causa del Señor, porque eso tiene su recompensa. Y vamos a leer el capítulo 1 y el verso 5 al 7 de Segunda de Corintios. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, si hay aflicción, el Espíritu Santo a través del Señor nos consuela, nos habla, y allí a veces en medio de la tribulación cantamos con gozo al Señor, hermano, y a veces tenemos tanto gozo, hermano, que comenzamos a alabar al Señor, hermano, y a veces no entienden cómo puede ser que haya gozo. Mira cómo está. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en la aflicción, también lo sois en la consolación. Eso es lo que Pablo había aprendido. Y allí estaba el apóstol con su compañero, como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 5. Dice así: lo que has oído, dice, de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Y fíjense, Pablo no le está diciendo, te van a esperar con un buen auto, te van a esperar con un buen, vamos a decir, si vas a predicar el evangelio o a llevar el mensaje de la gracia, y te van a esperar en un hotel 5 estrellas. Fíjense lo que Pablo les invita a sus compañeros, y esa invitación es para nosotros, hermanos. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, hermano. ¿Y por qué cantaban? ¿Porque eran masoquistas? No, ellos tenían su mirada puesta más allá. Ellos tenían su mirada puesta más allá. Ellos creían lo que dice la palabra en el capítulo 5 y en el verso 11 y 12. Dice, palabra fiel es esta, de segunda de Timoteo. Palabra fiel. Hermano, cuando se dice palabra fiel, es una palabra irrevocable. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Fíjese, hermano, fíjese lo que llega a decir el apóstol. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Este es el camino, hermano, de aquel mensajero de la gracia. Hermano, si está dando la verdad, va a sufrir por la causa del Señor, pero se va a gozar al ver el fruto de sus manos, de la mano del Señor. Él va a ver y se va a gozar. ¿Cómo se habrá gozado Pablo, hermano, al ver este carcelero bautizándose con toda su familia? Se habrá olvidado, como cuando una mujer da a luz un bebé y sufre los dolores de parto. Como decía el otro día la hermana en su predicación, la mujer sufre, pero luego cuando ya tiene la criatura en sus brazos y les mira, se goza, hermano, se goza, se terminó todo el sufrimiento, se olvida, porque tiene a su bebé. Y vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 5 y el verso 20. Ya estamos prácticamente terminando este tema para entrar en un tema especial. Especial. 5, versículo 20. Dando gracias, dice, siempre. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a decir, ¿cómo voy a dar gracias? Una vez un hermano dice, ¿cómo voy a dar gracias? Dice, si me matan mi mamá, mi hijo, mi hermano. Hermano dice, dando gracias. Pablo puso allí su cuerpo, pero sabe que él lo hizo con gozo, porque en parte nomás llevaba los padecimientos de Cristo. El Señor no solo puso su cuerpo, hermano, a los heridores, como dice, sino que dio su vida y hasta la última gota de su sangre, para que usted y yo hoy estemos gozando, hermano. Estemos gozando de esta gloriosa libertad, hermano. Aleluya. ¿Cómo nos vamos a gozar, hermano? Este mensaje, cómo realmente nos abre los ojos, hermano. Cómo nos abre los ojos. Así que de aquí en adelante, cuando usted está pasando lucha, cuando está pasando prueba, cántele al Señor, alábele al Señor más que nunca, hermano. Porque ahí Él se deleita en escuchar, dice que llega a su presencia como un olor grato y suave. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. El Señor les bendiga. Les invitamos, hermano, mañana
a las 10 de la mañana a escuchar el mensaje de la palabra, hermano, y luego a las 15 y a las 21. Y le rogamos, hermano, su oración por cada uno de nosotros, por el hermano Fernando que está llevando esto adelante, por todos los que estamos colaborando de una manera o de otra, hermano, por cada hermano, por el hermano Gustavo, por la hermana Blanca, el hermano Mar, por mí, hermano, y que el Señor, hermano, siga capacitando conforme a su voluntad, porque Él es el que nos capacita, hermano. El Señor les bendiga. Y ahora nos despedimos con una alabanza. Sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, misma muerte temeré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la prueba, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar
nunca